Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a ver epóxidos. Seguimos en el mismo tema grande, que son compuestos oxigenados. Seguimos en la plataforma en compuestos oxigenados, no hemos cambiado de tema, ¿sí? Seguimos hablando de compuestos oxigenados, es decir, compuestos que están asociados al oxígeno. Hemos visto ya una lista de compuestos oxigenados como son los aldehídos, los óxidos, ¿sí? Hemos visto los ácidos carboxílicos, la semana anterior vimos los éteres y hoy terminamos lo que son compuestos oxigenados con epóxidos. Los epóxidos no son más que similares a los éteres, ¿sí? Recordando la semana anterior que los éteres no eran más que la unión de dos alcoholes, ¿sí? ¿Por qué les recuerdo esto de dos alcoholes? Porque justamente al terminar el capítulo de epóxidos está su tarea de éteres, donde tienen que desarrollar como vimos la semana anterior. Entonces vamos a tener que los epóxidos van a ser similares en la composición de los éteres, ¿sí? Pero con la diferencia de que este no está constituido por dos alcoholes, sino está constituido por un solo eh, cadena carbonada, ¿sí? Que no es dos alcoholes, dos cadenas diferentes, no, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta que el grupo funcional de un epóxido no va a ser más que la unión de un oxígeno en forma de puente, pero ya no con dos cadenas diferentes, sino con la misma cadena, ¿sí? Vamos a tener esto, ¿no? Una cadena carbonada, ¿sí? Y obviamente acá habrá otro carbono, acá habrá, dependiendo la cantidad de carbonos que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Y en la cadena, dentro de la cadena, vamos a encontrar de la misma cadena unida, miren, por favor, aquí está unido, ¿sí? Este está unido a un oxígeno formando un puente. Si ustedes recuerdan la semana anterior en éteres, hablábamos, por ejemplo, de CH3, que era una cadena unido por un puente de oxígeno, ¿sí? Este oxígeno va a unir a otra cadena, por ejemplo, a un etanol, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tener de esta manera y decíamos que eran dos cadenas diferentes. En este caso, aquí una y aquí dos cadenas, ¿sí? Mientras que acá solo tenemos una cadena, pero tenemos algo similar que sería el oxígeno. Aquí está el puente de oxígeno y aquí estaría el puente de oxígeno, pero dentro de la misma cadena. Esto es lo que son epóxidos, ¿sí? Y asimismo, como hemos visto en las veces anteriores, todos estos elementos que vamos hablando semana a semana, alcoholes que utilizamos tanto para la ingesta como para la desinfección, en estos casos de microorganismos como es el COVID, ¿sí? Hemos usado los aldehídos, hemos usado los éteres, hemos usado las cetonas, hemos usado los ácidos carboxílicos. Los epóxidos también son estudiados porque su uso es de uso cotidiano, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ende, nosotros vamos a tener que los epóxidos se usan para esto, ¿no? Son estructuras plásticas, ¿sí? De revestimiento, para revestimiento y también son utilizados como adhesivos anticorrosivos, ¿ya? Nosotros podemos usar como abrasivos materiales de fricción, textiles, fundición, filtros, lacas y adhesivos. Ustedes deben recordar que en aldehídos también teníamos la función de pinturas, ¿no? Acá tenemos lacas que son utilizables en maderas, ¿no? Son de mejor adherencia y obviamente son anticorrosivos. ¿Estamos? Muy bien. Si ustedes ven su texto, van a encontrar que se utiliza para abrasivos, materiales de fricción, textil, fundición, filtros, lacas y adhesivos. También en la madera como aislantes, ¿sí? Tiene una aplicación contra lanas de minerales, impregnaciones, materiales de madera y espumas. Recuerden que aquí también estaba algo similar a las cetonas, ¿no?
Y para polvos de moldeo, que son suministrados en industrias eléctricas, automovilística y electrodomésticas. Esos son los usos de los epóxidos. Son bastante resistentes y también son solubles en otros compuestos polares como son los disolventes, ¿no? Como la gasolina, como las cetonas, son bastante disolventes estos compuestos. ¿Ya? Muy bien. Como les dije, esta clase prácticamente es rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque los epóxidos no son muy numerosos en la industria, ¿sí? Son muy funcionales, sí, pero no son muy numerosos como los otros elementos que hemos visto. Por ende, vamos a encontrar pocos epóxidos. En su nomenclatura, vamos a utilizar su función, ¿sí? La palabra epoxi más el número donde se encuentra unido el carbono, perdón, el oxígeno, ¿sí? Vamos asimismo a nombrar la cadena más larga y vamos a poner en los dos carbonos que se encuentra el oxígeno. Es decir, vamos a enumerar qué número de carbono es este de aquí y este de aquí lo vamos a escribir. Primero poniendo la palabra epoxi, ¿sí? Es decir, si este es el carbono 5, este oxígeno que ustedes ven en la parte superior está entre el carbono 5 y el carbono 6. Entonces vamos a escribir la posición en la que se encuentra más la palabra epoxi. Cada vez que vean la palabra epoxi vamos a hablar ¿de qué? De epóxidos, ¿no? Recuerden que la palabra oxi también podíamos utilizar en éteres. La semana anterior vimos la nomenclatura de éteres, que también había la opción de poner la palabra oxi. Ahora, si encontramos la palabra epoxi, hablamos de un epóxido. Entonces, visualizando esto, podemos encontrar lo siguiente. Epoxi, etano. Y ustedes van a decir, profe, pero ¿por qué no tiene el número de dónde se encuentra el oxígeno? Si yo hablo de un etano, el prefijo et, ¿cuántos carbonos sería, chicos? 2. 2, entonces dibujo 2 en una fórmula ya no tridimensional como ustedes la ven ahí, ¿sí? Vamos a la molecular, ¿sí? Vamos a poner 2 carbonos, ¿sí? Y la única opción que yo tengo para poner el oxígeno entre 2 carbonos es esta. Es decir, que yo voy a poner acá. Si ustedes quieren poner la localización del oxígeno, va a ser el carbono 1 y el carbono número 2. ¿Sí o no? Porque no hay otra opción. Y obviamente recuerden que todo carbono tiene que tener 4 enlaces. Miren la imagen 1, 2 y como ya también tenemos 2 aquí, tenemos que completar con estos de aquí. ¿Cuáles son estos de aquí? Hidrógenos, ¿no? Voy a poner CH2. CH2. ¿Estamos? Como este tiene un oxígeno, entre 2 carbonos es un epoxi. Entonces escribo el prefijo epoxi. 1, 2, epoxi. Etano. ¿Sí? Le pongo como alcano, etano. ¿Estamos? ¿Sí? Los epóxidos se escriben o se nombran de esa manera. ¿Por qué en el ejemplo del libro le suprimen el 1 y 2? Porque es la única opción donde el oxígeno se encuentre entre 2 carbonos. Si ustedes recuerdan las clases anteriores, teníamos esta opción, ¿no? Cuando teníamos un carbono con un oxígeno, de esta manera, ¿qué era? ¿Era un epóxido, un aldehído o una acetona o un alcohol? ¿Qué era cuando lo encuentran de esta manera? Vamos, chicos. ¿Qué era esto? Olvídense lo que acabo de escribir abajo. Si yo tenía un oxígeno con doble enlace en uno de los extremos, ¿cómo se llamaba? Hidróxido. No, el hidróxilo es OH, acuérdense. Y el hidróxido, cada vez que veía hidróxilo, era un alcohol. Y aquí no veo un OH. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Qué era cuando yo tenía el oxígeno al extremo? No sean malos. ¿Qué era?
Era un aldehído, ¿sí? Era un aldehído cuando veíamos el oxígeno en uno de sus extremos. Cuando encontrábamos a la mitad, era una cetona. Acuérdense, ¿sí? Pero los dos enlaces unidos al oxígeno directamente, ¿sí? Aquí ya no tenemos dos enlaces unidos en el mismo, sino tenemos un enlace en el un carbono y el otro enlace en el otro carbono. Entonces este se va a llamar 1,2-epoxietano, ¿sí? Estos dos números juntos, ¿sí? Estos dos números juntos me dice dónde se encuentra el carbono, perdón, el oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Sí, vamos a ver el siguiente ejemplo, que está propuesto en el libro, ¿sí? De la misma manera, las bolitas grandes son carbonos, es decir, esta de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí son carbonos, y las bolitas medio más blancas y más pequeñas son hidrógenos, ¿no? Son hidrógenos. Y el rojo obviamente es el oxígeno. ¿Cuántos carbonos tiene este de aquí? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y tiene 5 carbonos. Siempre vamos a tomar en cuenta el grupo funcional, en este caso este es el grupo funcional más próximo al extremo. Entonces este va a ser carbono 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. ¿Entre qué carbono se encuentra el oxígeno como un epoxi? En el carbono número 2 y el carbono número 3. Te escribo 2,3 epoxi, ¿sí? Epoxi y pongo la cadena más larga. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. Pent. Más la terminación alcano. Pentano. Así vamos a nombrar o formular lo que son los epóxidos. Siempre enumerando la cadena carbonada más larga, ¿sí? Y como este está hecho un puente entre dos carbonos, debo escribir obligatoriamente los dos carbonos donde se encuentra el oxígeno. En este caso, 2,3 epoxipentano. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Ya, para finalizar esta parte, ¿tienen dudas hasta aquí, chicos? ¿No? No. Para finalizar esta parte, chicos, les voy a mencionar que su tarea está puesta aquí, ¿no? Sería la semana de la semana 30. Tiene que ver con 4 ejercicios de los éteres y 2 de los epóxidos, solo 2 de epóxidos. Como dije, son menos representativos los epóxidos, pero igual de gran importancia en la industria, ¿no? ¿Sí? Para Licen, que quede grabado, chicos, esto, ¿no? Desarrollar los siguientes éteres con sus respectivos pasos es lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Y obviamente sus nombres, siguiendo el esquema a continuación. Escribo los dos alcoholes, ¿sí? Los dos alcoholes, acuérdense que interactúan entre ellos en el grupo hidroxilo y forman agua. Y el agua, aparte del agua, formaba el éter. Y todo esto tenía un nombre. Esto hicimos la semana anterior, ¿sí? Entonces les invito a revisar la clase anterior, ¿sí? Hasta aquí. oiga, Licen.